Ahora expliquemos la parte de teoría de conjuntos. Aparte que hay cosas básicas que ya lo llevan desde los primeros grados, ya no voy a explicar, sino las cosas fundamentales que nos va a servir para resolver los problemas. Uno de ellos, que un conjunto está determinado de dos formas, o está representado de dos formas, por extensión y comprensión. Por extensión, cuando se menciona sus elementos. Por ejemplo, el conjunto A está determinado por los elementos 6, 9, 12, 15 y 18. Este conjunto que está determinado o representado por extensión, puedo pasarlo por comprensión. Veamos. ¿De qué forma? Primero, ¿qué hago yo? Busco la característica de estos elementos. Estos elementos, en este caso, ¿va de cuánto? Van de 3 en 3. Estos elementos van de 3 en 3. Entonces, yo puedo colocar que el conjunto A está formado por los elementos 3 por algo. 3x. Es 3 por algo. Ahora, tal que, ojo, en la primera parte van los elementos. Los elementos son de la forma 3 por algo. En la otra parte voy a colocar las características de los elementos. Primero, X, ¿qué cosa es? X es un entero. X pertenece a un entero. Pero además, ¿será todos los valores de X? No, porque hay una cantidad limitada de elementos. Entonces, X va a ir de un intervalo. Menor, mayor. O si quiero trabajar menor igual, mayor igual. Ahora, ¿cómo digo el menor valor de X? ¿Qué hago? El elemento que es 3X lo igualo al menor valor que sería 6. 3x6, X vale ¿cuánto? 2. Entonces el X vale del 2. X puede ser 2, puede ser 3, ¿hasta dónde? El elemento igualo al mayor elemento que vale 18. 3x18, por lo tanto, X valdría 6. Entonces, X va de 2 hasta 6. Y ya hemos determinado por comprensión. Vemos una aplicación con referente a ellos. Dado los conjuntos A y B, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Dice, calcule n de A. Y vamos a ver que n de A se llama cardinal del conjunto A, cardinal del conjunto B o la cantidad de elementos de cada conjunto. Pero vamos acá. El primer conjunto o ambos conjuntos está por comprensión. Si yo quiero ver la cantidad de elementos, tengo que pasarlo por extensión para saber cuántos elementos tiene. Veamos. Acá hay dos partecitas de conjuntos. Primera partecita. La primera parte son los elementos. Los elementos del conjunto A son 3x más 1 sobre 2. Y además te dice que esos elementos, dice, pertenecen a Z. Z significa enteros. Y en segundo lado te dice que X es menor que 5 y mayor que menos 3. Solucionemos. Primero, hallemos el conjunto A. Hallemos el conjunto A por extensión. Ahora, el error que cometen en gran parte de los estudiantes es, ven un conjunto y ven una variable y le empiezan a dar valores enteros, por ejemplo en X. X mayor que menos 3 sería menos 2, menos 1. Pero no puedes hacer eso mientras no te diga. A usted no le está diciendo que X es entero, no le está diciendo. Solamente le está diciendo que está en intervalo. Entonces no puedo hacer eso ahí. Entonces, ¿qué hago? De esta característica o de esta condición que me dan, yo tengo que formar los elementos. Acá están los elementos. Entonces, ¿de acá qué hago? ¿Qué hago? Debo tener 3x más 1 sobre 2. Entonces, ¿qué hago? Le multiplico por 3, le sumo 1 entre 2. Lo que hago al centro debo hacer también en los costados del intervalo. Entonces yo digo, acá tengo, aquí he colocado el conjunto A, el X está en ese intervalo, pero yo debo formar esto de acá. Y para formar, ¿qué hago? Lo multiplico por 3 más 1 sobre 2. Lo multiplico por 3, o sea, 3x, le multiplico por 3, 3x, le sumo 1 y lo divido entre 2. Lo que hago, tengo que hacer con los extremos también. También debo hacer con los extremos. Acá también debo hacer con los extremos. ¿Qué hemos hecho? Le hemos multiplicado por 3, le hemos sumado 1 y entre 2. Por 3, menos 3 por 3 será menos 9. Le sumo 1, menos 8. Entre 2 sería 4. Por acá le queda 4. El otro lado,
el otro lado. ¿Qué cosa es? Estamos multiplicando por 3. 5 por 3, 15. Más 1, 16. Entre 2, 8. Entonces el otro lado le queda 8. Entonces ya tienes la expresión. Esa expresión, esta expresión 3x más 1 sobre 2 representa los elementos. Y a usted te dice que es elemento del conjunto A es un entero. Entonces, ¿qué hago yo? En ese intervalo, ¿cuáles son los valores enteros? Perdón, acá es menos 4. Disculpen, menos 4. ¿Cuáles son esos valores enteros? Entonces, los valores enteros serían ¿quién? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿hasta qué valor? Me dice que es menor que 8. Entonces el máximo valor entero sería 7. Entonces hasta 7. Ya hemos determinado el conjunto A por extensión. Yo puedo calcular cuántos elementos tiene A. Entonces ahora, el NA, la cantidad de elementos de A, o también se dice cardinal del conjunto A. Los elementos. Pero la cantidad de elementos que se cuenta son 6 elementos que se repiten solamente una vez. El cardinal son elementos diferentes. Del 1 al 7 hay 7 elementos. Del 1 al 3 hay 3 elementos. O sea, 7 acá y acá 3, 10. Y el 0 sería 11 elementos. Entonces el cardinal del conjunto A es 11 elementos. Veamos ahora para el conjunto B. Veamos para el conjunto B. Hallamos el conjunto B. El conjunto B, estoy diciendo, en esta parte hay dos partecitas en conjunto que debo tener en cuenta. Primero, los elementos y luego las condiciones o las características. Veamos. ¿Qué me dice en este caso? Los elementos son 3x más 1 sobre 2. No me dice que son enteros. El otro lado me dice que x es un entero. Y además está en ese intervalo. X menor que 8 y mayor que 3. Entonces acá x menor que 8, pero mayor que 3. Pero a mí me está diciendo que x es un entero. Me está diciendo ya. Entonces, si x es un entero, entonces en ese intervalo serían los valores que toma x serían 4, 5, 6 y 7. Habría esos 4 valores. Pero ojo, x no son elementos del conjunto B, sino ¿quiénes son los elementos del conjunto B? Es esto de acá. Tengan cuidado. X son los valores enteros que toman esa condición, pero los elementos son acá. Entonces, usted va a decir ahora que el conjunto B está formado por los elementos. ¿Qué hago? Reemplazo los valores que toma X. Para X 4, 4 por 3, 12, más 1, 13, 13 medio. Entonces, el primer elemento es 13 medio. El siguiente elemento, para X igual a 5. 5 por 3, 15, más 1, 16. Entre 2 sería 8. El otro elemento, yo reemplazo para X igual a 6. 6 por 3, 18, más 1, 19. Entre 2, 19 medio. Y el otro elemento sería ¿quién? Cuando X vale 7. 7 por 3, 21, más 1, 22. Entre 2 sería 11. Acá sería 11. Y ya tengo el conjunto B. Por lo tanto, acá yo diría, la cantidad de elementos del conjunto B, o también llamado cardinal, es igual, contamos, 1, 2, 3, 4. El cardinal es 4. Ahora, vemos algo adicional, lo que viene a ser el cardinal de un conjunto. Cardinal, habíamos mencionado, significa la cantidad de elementos diferentes que tiene un conjunto. Estoy diciendo diferente. Si se repite un elemento varias veces, solamente se toma una vez. Bueno, vean, por ejemplo, el conjunto A está formado por elementos 3, 3, 3. Entonces, yo quiero hallar el cardinal del conjunto A. Quiero hallar el cardinal del conjunto A. Cardinal significa la cantidad de elementos diferentes. Y hemos dicho, si se repite, solamente se toma una vez. Acá, de repente alguien dice, ¿hay 3 elementos? No, solamente de acá hay un elemento. El cardinal es 1. El conjunto B, yo quiero hallar el cardinal del conjunto B.
¿Cuántos elementos tiene? Primero, ojo, veamos, lo había mencionado, si se repite hay que cancelar. Solamente hay un elemento. Dígame, ¿acá hay algún elemento del conjunto B que se repita? Algún dirá, profe, entonces, no, un momentito. Este es 2 solo y este es 2 con llave. Son totalmente, los elementos son diferentes. Entonces no hay elementos que se repiten. Entonces lo único que hago es contar. 1, 2, 3, 4. Entonces el cardinal de B es 4 elementos. Pero acá quiero hacer una pequeña observación. Si a usted le pregunta el cardinal del conjunto vacío, usted sabe que el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces el cardinal, la cantidad de elementos que es 0. Veamos en esta parte la relación de pertenencia denotada con épsilon, la letra griega E. Esto se usa solamente cuando relaciona de elemento a conjunto. Relaciona de elemento a conjunto. Por ejemplo, sea el conjunto A formado por esos elementos. Primero no olviden, si hay elementos que se repiten, debo cancelar. Acá no hay ningún elemento que se repita. Veamos. Ahora, yo de esto acá. Ahora, yo pregunto, acá voy a colocar lo que corresponde. Si corresponde pertenencia o no pertenencia. Veamos acá. Primero, 2. Uso pertenencia de elemento a conjunto. 2 es elemento del conjunto A. Sí, acá está. Entonces 2 pertenece al conjunto A. Segunda proposición. Phi es elemento de A. Phi es elemento de A. Sí, phi es elemento de A. Entonces, ¿qué se dice? Phi pertenece al conjunto A. Ahora acá. 2 con 2 llaves es elemento de A. Hay un elemento 2 con 2 llaves. Acá hay solo, acá hay una llave. No hay. Los elementos son los que están dentro de esta llave. Este es el elemento 2, el elemento phi, es el elemento 2 con llave, 2 con 3 con llave. Esos son los elementos. Pero no hay ningún elemento que tenga 2 con 2 llaves. Por tanto, esto de acá se pone así. No pertenece al conjunto A. El siguiente. 2 con llave, ¿es el elemento de A? Sí, acá está el elemento de A. Entonces, pertenece al conjunto A. 2, 3 con llave. ¿Es elemento? Sí, acá está. Entonces pertenece al conjunto. Ahora, de acá, vamos a ver acá, voy a colocar acá. Voy a colocar el phi, voy a colocar entre llave. Chicos, phi con llave. ¿Hay algún elemento phi con llave? No. Entonces colocamos no pertenece. Trazamos una línea oblicua. Veamos un ejemplo aplicativo. Veamos un ejemplo aplicativo. Dice, dado el conjunto B, formado por estos elementos, primero, ¿hay algún elemento que se repita? Oye, profe, 3. No, este 3 con llave, este 3 solo. Correcto, no vayan a hacer eso. No, solamente cuando se repite el mismo elemento, puedo cancelar, pero si no, no. Primer detalle que debo hacer. Ahora dice, ¿cuántas proposiciones son verdaderas? Vamos a ver acá. La relación pertenencia o la relación no pertenencia es de elemento. Tengo que fijarme si es elemento de conjunto. Si es de elemento. Veamos, primero. 2. Dice, no es elemento de B. 2 sí es elemento. Por lo tanto, esto de acá es falso. 2 dice que no es elemento, pero estamos viendo que 2 sí es elemento. Entonces, por lo tanto, esta proposición es falsa. Siguiente. 2 con llave. ¿Es elemento de B? Vamos a ver. 2 con llave. No hay 2 con llave. Ahora vamos a ver. 2 con llave. Pertenece a B. Ojo, pertenece, tiene que ser elemento. 2 con llave. ¿Hay elemento? No. Entonces 2 no pertenece. Acá dice no pertenece, y ahí sería verdadero. Pero acá dice 2 pertenece. 2 con llave no pertenece, no es elemento. Entonces esto de acá es falso. El siguiente. Phi pertenece al conjunto B. Relación pertenencia, tengo que fijarme elemento. Phi es elemento de B. Phi es elemento de B. No. Phi no es elemento de B. Acá dice phi pertenece. No. Phi no es elemento. Entonces esto es falso. Phi. Perdón. Vamos a ver. Phi pertenece a B. ¿Hay phi? No. Phi pertenece a B. Esto de acá es falso.
Phi no pertenece al conjunto B. El siguiente. Veamos acá. 3 con 2 no pertenece a B. 3 y 2. O 2, 3, que es lo mismo. En conjunto no interesa el orden. 2, 3 o 3, 2. 2, 3 o 3, 2. ¿Es elemento de B? Sí, es elemento de B. Este es elemento de B. Te dice que no pertenece a B. Eso es falso. Sí pertenece a B. Esto acá es falso. Ahora, 2,7. 2,7. ¿Es elemento? No. Esto no pertenece a B. Es correcto. No pertenece a B. Esto es verdadero. El que sigue. Ojo. Estamos viendo el elemento. 4, 5 con llave. ¿Es elemento? No es elemento. 4, 5 no es elemento. Acá dice sí pertenece. Entonces lo cual es falso. Gracias, chicos.